Hola, bueno chicos y chicas, vamos a seguir entonces con los virus respiratorios que como les dije, les dejé en una diapositiva, hay todavía 7 agentes virales que vamos a ver a lo largo de esta charla. Vamos a empezar por uno de 3 que son virus que en realidad utilizan la vía respiratoria como puerta de entrada al organismo, pero que en verdad su órgano diana o blanco es por fuera del aparato respiratorio y a dónde llegan por la vía sanguínea. Vamos a empezar con el primero de ellos, es el virus de la parotiditis. Es posible que lo conozcan como virus de las paperas. Es un virus que pertenece a la familia Paramyxoviridae también, y el genoma está constituido por RNA de polaridad negativa no segmentado. Está también envuelto, y en la envoltura se presentan dos glicoproteínas. Una que es la hemaglutinina neuraminidasa, ustedes ya la conocen y es la encargada de reconocer el receptor en el epitelio respiratorio, y también la proteína de fusión, que es la responsable de mediar la fusión entre la envoltura del virión y la membrana citoplasmática de la célula que se va a infectar, y que culmina con la liberación del material genético en el citoplasma de la célula hospedadora. Ese material genético ahora se va a replicar y a su vez se van a traducir las proteínas virales para dar origen a la nueva progenie viral. En el intertanto de todo esto, en el epitelio infectado se forman estas estructuras que ya vimos y describimos cuando vimos al virus de la parainfluenza, que se llaman sincitios y cuya formación está mediada por la misma proteína F de fusión. Este es un virus para el cual existe un solo serotipo y tanto la vacunación como la infección natural inducen o dejan al organismo con una protección del sistema inmune duradera. Como dije, este virus ingresa al organismo por el epitelio de las vías respiratorias superiores y ganglios linfáticos que están cerca. Posteriormente, desde allí es capaz de atravesar el epitelio y llegar a la sangre, y desde la sangre repartirse al resto del organismo, siendo su principal diana la glándula parótida. La glándula parótida es una de las glándulas salivales y es en concreto esta, que es una de las más grandes, que se ubica en la región periauricular retromandibular, o sea, por delante y por debajo del oído. Es aquí donde ocurre la infección y el desarrollo de la enfermedad que conocemos como paperas. La infección puede ser muchas veces asintomática o presentarse como un síndrome de parotiditis con fiebre, malestar general, incluso inflamación, tumefacción de la propia glándula. También pueden haber complicaciones que son secundarias a la diseminación del virus a través de la sangre, y puede aparecer meningitis, pancreatitis, incluso tiroiditis también. El contagio al ser humano, el virus llega por las gotitas respiratorias o por contacto con secreciones respiratorias que estén sobre objetos, sobre superficies. Lo que digo, lo que ya he dicho, sin vacunación, o sea, cuando no hay vacunación, la población más susceptible son los niños, ¿sí? La mayoría de las infecciones ocurre durante la infancia. El diagnóstico suele ser clínico porque el cuadro de la paperas es bastante florido, pero también puede hacerse un diagnóstico serológico mediante la detección de la IgM o de la IgG en saliva, en orina y en otros líquidos que este virus alcanza, porque acuérdense que, como acabamos de decir, este virus finalmente llega a la sangre. No existe un tratamiento antiviral específico y se trata de acompañar al paciente hasta que resuelve la patología. Hay una vacuna, la vacuna triple viral, que incluye a este virus
y forma parte de nuestro calendario. Aquí tienen una imagen, pero acuérdense que en la guía de estudios les dejé el link a este calendario y lo pueden chequear directamente desde la web. Aquí tienen el resaltado, el esquema sugerido para esta vacuna triple viral que, además de otros 2 virus que ahora vamos a ver cuáles, incorpora el virus de la papera. Ahora vamos a cambiar de virus y vamos a hablar del virus del sarampión. Este es el segundo virus que utiliza la vía respiratoria como forma de entrada al organismo, pero que en realidad la patología florida que conocemos es a nivel de la piel y no de la vía respiratoria. Bueno, este es un virus también, como antes, es un virus que pertenece a la familia Paramyxoviridae. Es un virus envuelto, su genoma es ARN catenario de sentido negativo no segmentado, y también, como el virus de la paperas, tiene una proteína que es la proteína malglutinina, que utiliza para reconocer al receptor de la célula que va a infectar, y una proteína F que es la que media la formación de sincitios. Su replicación es en el citoplasma. Como antes, ocurre la unión al receptor, la fusión de membranas, la liberación del genoma del virus al citoplasma, donde ocurre todo el proceso de replicación de las partes y el ensamblaje de partículas nuevas que salen llevándose de la membrana, llevándose membrana citoplasmática con las proteínas que él codifica y se sintetizan y se localizan ahí. Al igual que para el virus de la paperas, hay un único serotipo, y ahora también vamos a ver que hay vacuna para ello. Ahora vamos a esto. Bueno, acá hay un concepto clave, aunque ya lo he dicho. La vía respiratoria es la puerta de entrada y el sitio de replicación inicial, ¿sí? Sin embargo, las manifestaciones sistémicas aparecen después de la diseminación vía sangre. ¿Y cuáles son? Bueno, la enfermedad comienza, con una serie de síntomas inespecíficos, que pueden ser fiebre, tos, rinitis, conjuntivitis, fotofobia, y luego aparecen las manchas de Koplik, que son unas manchas blancas que aparecen en el interior de las mejillas. Y esas ya son bastante indicadoras de la presencia de sarampión. Y luego recién aparece el exantema maculopapular, ese que comienza en la cara, detrás de las orejas, y que va progresando, luego va bajando, ¿no? va progresando hacia el tronco y las extremidades. Ese es lo que conocemos como sarampión. Bueno, como el virus viaja por sangre, es posible que se puedan presentar complicaciones en otros lugares, como bronquitis, neumonía, encefalitis, en fin. Estos cuadros, estas formas más agudas, son más frecuentes en lactantes, en personas desnutridas o con algún tipo de inmunocompromiso, como hablábamos el otro día. Esta es una de las enfermedades más contagiosas, por eso también conocemos tanto el sarampión. El paciente puede transmitir la infección desde varios días antes incluso de la aparición del exantema, es decir, de estas ampollitas. El diagnóstico, puede ser clínico, porque la morfología de estas ampollitas es tan fácil de identificar que muchas veces con eso alcanza, pero si se quisiese confirmar, siempre tenemos a la PCR, como ya hablamos, para la detección de ácidos nucleicos, o también la detección de antígenos del virus o de los anticuerpos que el organismo genera. No hay un tratamiento antiviral específico, luego, igual que antes, se acompaña y se sostiene y se tratan los síntomas aledaños, digamos, que va teniendo el paciente. Y casualmente, la vacuna triple viral, que es la que acabamos de mencionar para el virus de la papera, también incorpora al sarampión. Es decir, que esta
vacuna triple viral incorpora y protege contra el virus de la papera, el sarampión y ahora vamos a ver cuál es el tercero. Y aquí tienen el esquema sugerido, también lo pueden ver por internet si quieren. Y acá les traigo, como para cerrar el capítulo sarampión, les traigo una imagen de microscopía óptica, contraste de fases, de cómo se ve un sinsitio. O sea, esto es una monocapa infectada por el virus del sarampión y se pueden ver esta formación de sinsitios que son como células muy grandes con muchos núcleos. ¿Y por qué? Porque se terminan formando por la fusión de células infectadas. Bueno, nada, esto es simplemente un dato de color para que tengan, de tanto hablar de sinsitio, para que sepan de cómo se vería uno. Vamos a cambiar y vamos a ir al tercer virus que forma este grupo de virus que utilizan a la vía respiratoria como puerta de entrada, pero que su sitio de replicación o su sitio de generar la patología es otro. El virus de la rubiola. El virus de la rubiola, la estructura del virión, es esta que ven acá. Es un virus que también es envuelto, su genoma, a diferencia de los anteriores, es RNA de sentido positivo, ¿sí? Muy similar, como hablábamos en la clase pasada, a lo que es un mensajero celular. También tiene una cápside que protege ese núcleo y una envoltura como los anteriores. En la envoltura hay dos proteínas, las glucoproteínas E1 y E2. Estas glicoproteínas, ustedes a esta altura ya van sabiendo que son estas que se proyectan, son las encargadas de reconocer el receptor en la célula que el virus va a infectar. Luego hay una entrada que en este caso es mediada por endocitosis y la replicación del genoma y la síntesis de proteínas virales ocurre en el citoplasma. Luego, el ensamblaje de nuevos viriones ocurre atravesando la vía secretoria de la célula hospedadora. Bueno, este es el ciclo biológico del virus de la rubiola. ¿Y cuál es la patogenia? Bueno, el virus de la rubiola, tras la replicación inicial en el tracto respiratorio, el virus alcanza los ganglios linfáticos y se disemina por viremia. Hay anticuerpos neutralizantes que limitan la diseminación viral y protegen frente a nuevas infecciones. En niños, la rubiola adquirida puede ser leve y se presenta como un malestar inespecífico. También puede aparecer el típico exantema maculopapular que comienza en la cara y luego se generaliza, pero aquí este virus representa un problema en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque si una mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre, contrae este virus es capaz de atravesar la placenta y producir una infección fetal persistente y bastante grave, ¿sí? La rubiola congénita puede causar sordera, alteraciones oculares, cardiopatías, retraso del desarrollo y otras bastantes secuelas. O sea que ese es, digamos, su impacto a nivel clínico. La rubiola circulaba de forma epidémica, sin embargo ha podido ser eliminada esta transmisión a partir del momento de que contamos con la vacuna. Aún así todavía se pueden observar casos, incluso brotes de rubiola en poblaciones donde la cobertura vacunal es pobre. Esto pasa. Hay países o regiones en donde el acceso a la vacuna, aunque pensemos que debería ser una cosa muy sencilla, no lo es, y en estos lugares hay personas susceptibles y donde se podría generar un brote. Y el riesgo, repito, especialmente es la presencia de mujeres embarazadas no vacunadas, es decir, susceptibles a la infección por el virus. El diagnóstico puede ser clínico, como siempre, pero también se pueden
hacer PCR para detectar el RNA, la ARN viral y confirmar su presencia. Se puede hacer serología detectando ya sea IgM, que es la respuesta aguda, ¿sí? La primera barrera de anticuerpos, o IgG, que son los que vienen ya en una segunda instancia. Y como les adelanté, el virus de la rubeola es el tercer virus que compone la vacuna triple viral. Y aquí está bueno, como ya lo vimos para los dos virus anteriores, aquí está el esquema sugerido. Quiere decir, por recapitular y cerrar este tema, quiere decir que para estos tres virus que comparten la característica de utilizar el sistema respiratorio como vía de entrada, llegar a la sangre, atravesarlo y llegar a la sangre y diseminarse por el organismo a través de la sangre, para estos tres virus tenemos una vacuna que nos protege. Y como son virus que no tienen esta característica que hablamos del virus de la gripe A, de cambiar tan rápidamente, entonces la inmunidad y la factibilidad de controlar con vacunación es alta para estos tres virus. Vamos a cambiar ahora de tercio, vamos a cambiar de virus y vamos a hablar del virus respiratorio sincitial. Permítanme un momento que voy a tomar agua. Bueno, el virus respiratorio sincitial pertenece a la familia Pneumoviridae. Es un virus también envuelto. ¿Sí? Su genoma está constituido por ARN de sentido negativo, como los anteriores, ¿sí? No segmentado, y en la envoltura este virus presenta dos proteínas importantes, la proteína G y la proteína F. Bueno, aquí hay cosas que se repiten y que ya a esta altura ustedes deben estar esperando que yo las diga, y es que la proteína G es la que encargada de contactar los receptores en las células del epitelio respiratorio, y la proteína F la encargada de generar la fusión o mediar la fusión entre la envoltura del virus y la membrana citoplasmática para facilitar finalmente el ingreso del material genómico del virus en el citoplasma de la célula, donde ocurre toda la replicación y la generación, el ensamblaje y la generación de nuevos viriones, que se puede ver acá que están saliendo de la célula. En el interín de todo este proceso, y gracias a la proteína de fusión, también son característicos en este virus la aparición de sincitios. De hecho, de esos sincitios es que ha tomado el nombre el virus, y por eso se llama virus respiratorio sincitial. Bueno, el espectro clínico depende de la edad en donde se produce la infección. En adultos y niños mayores suele ser un resfrío común sin problemas, autolimitado. Sin embargo, en lactantes y niños pequeños puede progresar a una bronquiolitis, a neumonías, a sibilancias, incluso hipoxemia, dificultad respiratoria, y con un cuadro que se puede agravar y que puede terminar en la hospitalización de los niños. El virus respiratorio sincitial tiene una distribución mundial, ¿sí? También es estacional, o sea, los cuadros se producen principalmente en los meses fríos. El diagnóstico puede realizarse mediante la detección del RNA viral y el tratamiento principalmente es de sostén, sobre todo prestando atención a la hidratación, a la oxigenoterapia cuando haga falta, e incluso la asistencia respiratoria si ello es necesario. Dice que en lactantes con alto riesgo de enfermedad grave se pueden administrar, se puede hacer un tratamiento con anticuerpos monoclonales durante la temporada fría. Pero bueno, en este caso, ¿qué estaríamos pensando? Por ejemplo, en un niño que tenga alguna condición anterior que le haga especialmente susceptible de tener una enfermedad grave, y entonces en ese caso sí que merece la pena. Si no, se acompaña, suelen ser cuadros largos, se trata de tener paciencia hasta que el cuadro
se resuelve. Hay también una vacuna que está incluida en nuestro calendario nacional de vacunación y está sugerida en mujeres embarazadas. ¿Para qué? Para que el niño, ni bien nace, esté ya con la protección para este virus. Vamos a volver a cambiar de virus y vamos a hablar de adenovirus, que es bien particular porque, a diferencia de todos los anteriores y de los que todavía nos quedan ver, este virus, su genoma está compuesto por ADN. Y la otra particularidad sí es un ADN bicatenario. Y la otra particularidad es que es un virus desnudo, es decir, que tiene una cápside proteica que protege el ADN y nada más. O sea, no tiene membrana que se trajera de las células. Y el adenovirus, ¿qué tiene el adenovirus? El adenovirus tiene una particularidad, y es que, si bien sus células preferidas de infectar son las células adenoideas, ¿sí? Que las células adenoideas son unas que están bien por detrás de la nariz, se las conocemos como adenoides, y es un tejido linfoide, ¿sí? el que infecta. Se suelen hinchar, suelen molestar, y ese es su sitio preferido. ¿Y cómo es el ciclo de vida? Bueno, estas proyecciones que tienen la base de los pentones, ¿sí? la cápside está compuesta por pentámeros y hexámeros. Bueno, en la base de los pentámeros están estas espículas grandotas, que son las encargadas de reconocer a integrinas, unas células hospedadoras. Eso desencadena un proceso de endocitosis, ¿sí? Que luego el virus, por las condiciones del endosoma, las condiciones del endosoma desencadenan que salga el virus de ahí, llega al citoplasma, y este virus, como su genoma es de ADN, va a tener que ir al núcleo a replicarse. ¿Por qué? Porque va a tener que ir al sitio donde la célula tiene albergada su maquinaria de metabolismo de ADN, que es en el núcleo. Entonces, este virus hace la replicación de su genoma en el núcleo de la célula. Luego se sintetizan proteínas también virales, se generan nuevas partículas, y, como comentó Diego en el primer teórico, cuando habló de aspectos de virología general, muy probablemente lo que ocurra con estos virus desnudos es que terminan por romper a la célula, y la liberación termina siendo por rotura de las células. Aquí a mí me gustaría decir algo, y es que esto es verdad, pero también para los virus desnudos se ha demostrado que existen vías de liberación, vías vesiculares de liberación lenta de virus, que podría estar ocurriendo antes, en una etapa anterior a que la célula se llene de viriones y se lise, se rompa, explota, ¿sí? O sea que la liberación, hoy en día sabemos que a la liberación contribuyen los dos mecanismos: una liberación lenta, muy sostenida, mediada por vesículas, y finalmente el estallido de la célula y la liberación de gran cantidad de partículas virales. Este virus infecta células mucoepiteliales. Las adenoideas son una de ellas, pero hay una cosa bastante particular de este virus, y es que tiene un tropismo muy extendido. Ustedes ya saben el concepto de tropismo, porque lo comentó Diego, lo comenté yo en la clase pasada, con lo cual ya saben que cuando digo tropismo extendido, me refiero a que el virus es capaz de infectar varios tipos de líneas celulares. Por ejemplo, pueden haber manifestaciones a nivel ocular, en el tubo digestivo, ¿sí? Y otras presentaciones como cistitis, hepatitis,
meningoencefalitis. Obviamente estas complicaciones, recuerden que para que estas complicaciones se desarrollen es muy posible que haga falta también la contribución del paciente que tenga algún tipo de compromiso de su sistema inmune. Bueno, el organismo genera anticuerpos neutralizantes para este virus que contribuyen a resolver la infección y a resolver una próxima infección siempre y cuando sea el mismo serotipo. Hay más de uno, ¿sí? Los serotipos que predominan en la infancia. Bueno, no voy a volver para atrás porque antes quise volver para atrás y se me cortó toda la grabación. Pero ahí estaba, en la diapositiva anterior tienen escrito cuáles son los serotipos que prevalecen en niños y en adultos también. Bueno, el diagnóstico, más o menos siguiendo la lógica de siempre, puede ser a través de PCR o detección de antígeno, detección de las proteínas del virus. Y como este virus tiene esta capacidad de infectar más de una estirpe celular, también es posible encontrar este virus en hisopados o aspirados respiratorios, pero también en la conjuntiva de los ojos, por ejemplo, o en la materia fecal. Este virus, como ya saben, como es desnudo, es muy resistente en el ambiente, ¿sí? A diferencia de todos los virus que tienen membrana, que son más débiles. Entonces, ¿qué hacemos para evitar contagiarnos por adenovirus o por otros virus desnudos? Lavarnos las manos, tener las superficies limpias, ¿sí? Las superficies en donde trabajamos, las superficies en donde comemos, que estén limpias, y también prestar atención si vamos a piscinas a nadar, que sean debidamente sanitizadas. Bueno, vamos a cambiarnos otra vez de virus para ir a hablar de coronavirus. Vamos a hablar de coronavirus en términos generales en una primera instancia, y luego he preparado un par de diapositivas especialmente destinadas al coronavirus que nos originó la pandemia en el año 2020. Los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae. El nombre lo toman de este aspecto de corona que tienen los viriones, y ese aspecto de corona está dado por la presencia de la proteína Spike, ¿sí? Que son estas espículas que se proyectan por fuera de la membrana. Este también es un virus envuelto y su genoma está constituido por RNA de sentido de polaridad positiva. ¿Cómo es su ciclo de infección? Bueno, las espículas reconocen al receptor AC2, que está bien distribuido a lo largo de varios tipos celulares del epitelio respiratorio. Se produce la entrada, ¿sí? El desnudamiento de la membrana y de la membrana del virus, y para finalmente llegar el genoma al citoplasma de las células. Y ahí ocurren dos cosas: se replica el genoma para ir a formar parte de nuevos viriones, y a su vez también esos genomas se utilizan como mensajeros para la producción de las proteínas del virus, que todas van a funcionar en el citoplasma de forma tal de terminar dando lugar a viriones nuevos que maduran y son liberados al exterior. Bueno, este es el ciclo de vida de los coronavirus. SARS, estos virus se transmiten por gotas respiratorias, ¿sí? Como todos los virus respiratorios, por aerosoles, también por contacto cercano y también por superficies contaminadas. Pueden causar brotes y transmisión persona a persona. La diseminación es principalmente respiratoria, ¿sí? Y este virus lo que tiene también es el tema de que, como es un virus RNA, yo les comenté, los virus RNA, la polimerasa de RNA se equivoca mucho y acumula mutaciones, y va haciendo que, sobre todo, esta proteína de la espícula vaya cambiando de forma, ¿sí?
Bueno, em, SARS hubo un primer brote de SARS-1 y de este virus hay otro problema adicional y es que tiene varios reservorios, no solamente el humano es el único reservorio. De hecho, el SARS-1 y el SARS-CoV-2 se cree que el animalito donde se originó son murciélagos. No se cree, se sabe. Y que hicieron un salto de especie hacia el humano y claro, en las dos oportunidades era un virus que los humanos no habíamos visto y eso lo que genera es que el sistema inmune se vea absolutamente sorprendido y sin la capacidad de reaccionar para limitar la infección. En el caso del SARS-CoV-1, lo que pasó fue que ese virus no adquirió la capacidad de transmitirse de persona a persona. Entonces fue mucho más fácil limitar ese momento de infección. ¿Por qué? Porque apenas identificada la fuente, que eran unos murciélagos, fue fácil limitar el contacto con los seres humanos y se terminó la historia. En el caso del SARS-CoV-2, que originó la pandemia que pasamos hace poquito, lo que pasó es que ese virus también se originó en un murciélago, también hizo el salto de especie, pero adquirió la capacidad de transmitirse de persona a persona. Y ahí fue el desastre, porque imagínense, como a esta altura ustedes ya saben, que la transmisión de virus respiratorios es muy fácil, porque ocurre por la vía de transmisión que ustedes ya saben. Entonces ahí fue cuando se desató la epidemia, que encima, como no sabíamos bien al principio de cómo se trataba y cómo tratarla, se terminó originando la epidemia que se terminó originando. Que arrancó a finales del 2019, sí, el primer caso fue cerca de fin de año del 2019 y la transcurrimos todo el 2020, el 2021. ¿Cómo se manifestó? Bueno, en muchos casos era asintomática o presentaba un cuadro muy leve de fiebre, tos, odinofagia, cefalea, tal, pero en algunos casos progresaba hasta una neumonía que incluso en algunos casos se podía hacer grave, ¿sí? Una neumonía bilateral grave, pacientes que necesitaban asistencia respiratoria, por ejemplo, lo comentamos el otro día, incluso tratamiento con corticoides, porque gran parte del cuadro de neumonía grave está dada por la respuesta inmune que se produce a este virus. También se podían afectar otros órganos y se han visto patologías del sistema nervioso central y también patologías del sistema digestivo. Obviamente hubo grupos que presentaron mayor riesgo, que fueron adultos mayores, embarazadas, inmunocomprometidas y personas con comorbilidades, que había muchas, pero ahora por ejemplo me acuerdo de personas con hipertensión, personas obesas, esas eran comorbilidades que hacían más fácil que se generara la patología grave. ¿Cómo lo diagnosticamos? Por PCR, ¿sí? Nos hisopábamos, como comentó Diego, para recoger células del fondo del epitelio nasofaríngeo y luego se hacía una RT-PCR, o sea, primero había que transcribir todo el RNA, ADNA y después una PCR específica para detectar el ARN viral. Luego en una segunda instancia hubo test de antígenos y estos eran más fáciles y eran más rápidos y también por supuesto se puede detectar serología para tener una idea aproximada de cuándo ha ocurrido la infección. ¿Cómo prevenimos? Bueno, en lo inmediato, ventilando ambientes, con la utilización del barbijo, con la higiene de manos y superficies, con el aislamiento en nuestra casa y con la vigilancia epidemiológica, se va entendiendo por dónde andaba el virus y tratando de limitar su diseminación. Muy poquito aparecieron las vacunas, ¿sí? Todas ellas principalmente desarrolladas para neutralizar la acción de la proteína S, ¿sí? La Spike, y bueno, fueron exitosas en limitar la pandemia, evitando sobre todo la enfermedad grave, ¿sí?
yo tengo, no sé, como 5 dosis, o tenía 5 dosis en el momento en el que tuve COVID, pero fueron síntomas leves. Así funcionó la vacunación. Y hay que decir, y quiero terminar esta clase y este capítulo de virus respiratorio haciendo este hincapié en que la vacunación contra el COVID-19, que permanece estando vigente en Argentina para determinados grupos y para reducir el riesgo de enfermedad grave, fue realmente la que controló la epidemia. Bueno, en esta última diapositiva lo que les he dejado es una tablita con las principales características de todos los virus que vimos. Sí, los que vimos en la clase pasada, influenza y B, para influenza, estos tres, que acuérdense que comparten esa característica, para el virus respiratorio sincitial, muy importante en lactantes, niños muy pequeños, para adenovirus y para los coronavirus. Es una tablita muy sencilla, pero que tal vez les puede servir como puerta de entrada a recordar luego cómo era el ciclo viral y cómo se trata y qué síntomas va a haber en cada caso y cuáles son los grupos de riesgo, cuál es el impacto en salud, si tiene vacuna o no y tal y cual. Bueno, esta clase ha sido más corta que la anterior porque estoy viendo que voy acá en 36 minutos. Bueno, nada, espero que les haya servido. Cualquier cosa me preguntan y recuerden que les voy a dejar, va a estar disponible en la plataforma también ese manual de estudio, esa guía de estudio que les hice, que incorpora obviamente todos estos virus que hemos charlado hoy, y estas imágenes, estas diapositivas salen de ahí también. Bueno, les dejo, hasta la próxima, adiós.